días, mis queridos amigos. Hoy es 13 de julio del 2017 y voy a comenzar dando lectura a uno de los documentos más antiguos históricamente hablando, posiblemente el más antiguo, que hace referencia a la vida y a la familia. Es un documento escrito por Moisés en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, y dice de esa manera: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, aquí la creación del hombre es descrita en un plural, ya que el término hombre o Adam en hebreo, es un plural aquí que describe a la humanidad total. Y es muy interesante porque presenta a la humanidad ya compuesta por el varón y hembra, estableciendo así una equivalencia, una igualdad y complementariedad. Es interesante porque los dos sexos, hombre y mujer, forman la totalidad de la humanidad creada para vivir en comunidad, el cual en conjunto la comunidad refleja la imagen de Dios. Por lo tanto, todo intento cultural o institucional de separar al varón y hembra, o de ponerlos en competencia a ambos, o tal vez del dominio de uno de esos dos sexos sobre el otro, ya sea el machismo o el feminismo, o tal vez de confundir esos dos aspectos que complementan la humanidad, está en contra de la existencia de la humanidad y contradice el plan original de Dios. Es el intento entonces que es aquello que está surgiendo en este momento como entendido la ideología de género. ¿Qué es en sí la ideología de género? Vamos a dar algunas explicaciones porque es un tema punzante en este momento y es un tema también que se está debatiendo, que se está discutiendo, pero que para nosotros aquello que es una realidad que no incluye y no necesita debate, se ha convertido ahora en un hecho de que nosotros tenemos que estar argumentando cuando no habría necesidad. Pero ¿qué es la ideología de género que está surgiendo? Bueno, primero que nada, la ideología de género es un intento de unas minorías con el fin de querer imponernos a todos un modo de pensar. Es más, quiero aclarar esto, ni siquiera es algo que los grupos LGTBI hayan creado, ni que ellos entiendan en su totalidad, sino que esto tiene un origen en lo llamado el nuevo orden mundial o el nuevo gobierno de orden mundial. Es poca gente la que defiende la ideología de género en realidad. Son algunos políticos interesados, influenciados desde luego por las agencias de algunas agencias de Naciones Unidas como instrumentos del control de la población mundial, y algún grupo minoritario de lobbies gay que no entienden realmente el fondo de todo este asunto, es decir, son gente usada en realidad. La misma comunidad LGTBI está siendo usada por estos agentes conocida como los Illuminates. A esta ideología ha sido diseñada y estructurada en las universidades. Ha sido esta ideología ya formalizada y extendida en grupos de gente universitaria. Por eso es que se trata ahora, entendemos, de una lucha ideológica, es decir, literaria en ese sentido, que ahora se empieza a debatir en estos círculos, en su promoción y su implementación. Desde luego que lo que se hace con esto es reflejar la corrupción que está detrás, porque detrás de esto está lo que se conoce como la industria de género, que es una total y completa gama que está desarrollándose. Ahora, esta ideología de género también no es un problema en realidad de discriminación o de injusticia, como algunos lo quieren hacer ver, sino que es un problema con minorías. La humanidad realmente siempre ha conocido variantes en el ejercicio de sus posibilidades sexuales, eso lo entendemos muy bien y no tenemos problema porque cada quien exprese su sexualidad de manera individual como él quiera, pero la ideología de género como
un intento de imponernos realmente, imponernos un modo de pensar, como un intento de imponernos a todos una manera de mirar la vida, es algo nuevo. La ideología, si lo podríamos ver epistemológicamente hablando, en la búsqueda de la verdad, es aquello que invierte la verdad, es decir, cambia la verdad, la realidad de lo que podemos nosotros percibir. Es decir, a lo negro literalmente le llaman blanco. Y como es su percepción o su idea de que es blanco, tienes que aceptarlo como que es blanco cuando es negro. O sea, la realidad es distorsionada y totalmente cambiado. Como ahora se convierte en un dato falso. En ciencia política, lo que es ideología es algo que se condiciona a un grupo para una posición política. Y es interesante esto, porque esto precisamente es la ideología. No intenta dar derechos a más personas, sino que intenta dar privilegios a un grupo pequeño sobre las demás personas. Por eso se cae en eso, en la subjetividad, alejándose en sí de la verdad. Es decir, se cae en los sentimientos propios, aunque no sea la realidad. Por ejemplo, para yo decir, yo me siento niño y entonces todos tienen que aceptar que yo soy niño porque eso es lo que yo siento ser, cuando en la realidad yo soy un hombre adulto. ¿Qué es lo que está pasando? Aún esto, los mismos jueces no están actuando en forma de derecho, sino cómo se sienten las personas. Y eso crea mayor injusticia, incluso para las mismas mujeres en lo profesional y en lo deportivo, como el caso de aquella persona que es un hombre en Argentina y se declaró ahora el campeón en alzar pesas, pero en el ramo de mujer, porque esa persona se siente mujer y entonces se le dio el premio, pero eso es una injusticia grande aún para las mismas mujeres. Y en ese sentido, todos tienen derecho a fantasear, pero su derecho a fantasear lo que no es, no puede imponerlos a las demás personas, ni que esa persona quede con mayores privilegios de las demás. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Entonces es un intento de minorías con el fin de querer imponer a todos un modo de pensar. Pero a la vez, la ideología de género es un movimiento anticientífico y en contra del sentido común. Es un movimiento de cambios de términos, de una deconstrucción del lenguaje. O sea, nuestra manera de hablar ahora ya no sirve para nada, porque ahora ellos han deconstruido el lenguaje y uno de esos cambios de término es el uso de la palabra género por sexo, que no son lo mismo y que al usarlo trae una confusión porque el sexo es cuestión científica, en tanto el género es una cuestión ideológica solamente. Entonces se trata de una visión antropológica, es decir, centrada en el hombre, y una sexualidad equivocada y perversa. La ideología de género entonces va en contra de la verdad, en contra de la realidad, en contra de la psiquiatría, en contra de la biología, en contra de la misma teleología, de la morfología, de la anatomía humana, de la medicina. Realmente es una concepción anticientífica de la realidad. Solamente es una ideología y la ideología está aquí. Sexo es algo que no se cambia. Incluso se puede rebanar, si ustedes quieren, una parte sana del cuerpo, hacer una operación de algo que es innecesario porque es una parte sana y estás atentando en contra de tu cuerpo sano. Hacer esto no te cambia de sexo, solamente ejerces una mutilación. ¿Por qué? Porque para cambiar de sexo hay que cambiar cromosomas, hay que cambiar huesos, hay que cambiar toda la estructura interna incluso de la mentalidad del humano, y en ese sentido es algo imposible. Es una entelequia, es decir, es algo que no puede ser porque no se corresponde a la realidad. O sea, es algo que se está tratando de hacer como anticientífico, es más bien una patología o un trauma, como así se explicaba antiguamente o en la época de la ciencia. Es más bien entonces una mentira. Nuestro cuerpo
Nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo no miente. O sea, estás viendo físicamente lo que tú eres, desde el momento de la concepción hasta tu muerte. Eso es lo que tú vas a hacer. Por otro lado, el género, un género no puede gozar de derechos. Los que gozan de derechos son los humanos. En ese sentido, la ideología no puede tener derecho, así como no se le puede dar derecho a la ideología marxista o a la ideología nazi. Debería de evitarse entonces o quitarse ese concepto en todo tipo de documentos legales o de Estado, pues si llegan a ponerse en ese aspecto en el Estado, ese concepto filosófico, sería de alguna manera como que nosotros también podemos apelar para que aparezca en los documentos el término pecado, o el término salvación, o el término arrepentimiento. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que aparezca en un documento legal como nuestra Constitución? Entonces todos brincarían. Pues esto es lo mismo. No queremos que aparezca una ideología, un concepto ideológico en nuestra Constitución. Esto es interesante. Género es un rol social que se construye culturalmente, como ellos dicen. Y el término identidad, sin embargo, es un concepto muy diferente al género, porque se trata de lo que en realidad somos. El texto que nosotros leímos habla de la identidad, de lo que somos. Somos la imagen de Dios y todo lo que con ello incluye. Somos la humanidad en su conjunto, varón y hembra, reflejamos la imagen de Dios. Hacer esto es distorsionar la realidad. Es tan contrasentido la ideología que se requiere del uso de la fuerza del Estado para querer implementarse. Por eso es que se está abogando para que se cambien en las leyes, porque en lo natural no se puede percibir. Tienen que recurrir a un derecho que no les asiste. Entonces es un movimiento anticientífico y contra sentido común. En tercer lugar, la ideología de género es una elección personal y preferencia individual. En ese aspecto tenemos que centrarnos. Nosotros tenemos que aprender a respetar sus elecciones, pero en el seno de la intimidad sexual, la vida privada, cada uno puede hacer lo que bien desee. Se sienta como se sienta, si se siente gato, si se siente caballo, lo que él se sienta o lo que él elija. Es su derecho inalienable como persona, pero la ideología es una imposición de conceptos que se quiere trasladar a terceras personas, es decir, que yo acepte lo que tú te sientes. De ahí, entonces, en esta forma de pensar que podemos decir que es una izquierda moderna, autoritaria, como dijeron algunos autores sudamericanos, es un neomarxismo cultural. Y es una embestida psicopolítica que ahora se está ejerciendo. Es marxismo cultural o una revolución cultural, es decir, una lucha contra una cultura y ahora la lucha de sexos y ahora la lucha de entre sexo y género. De aquí la necesidad de distinguir algunos términos. ¿Por qué? Porque ya que se trata de una preferencia personal y una preferencia individual, mas no debe de ser colectiva y mucho menos legalizada, tenemos que distinguir algunos términos. Número uno, el primer término que hay que distinguir es entre la elección personal y las legislaciones públicas. Debemos oponernos a todo tipo de legislación a favor de esto porque ninguna experiencia subjetiva o de sus sentimientos puede ser generalizada. Esto es algo tuyo personal. Si a mí me gusta el mole, no voy a abogar para que aparezca en la Constitución que ahora todos los mexicanos van a comer mole. O sea, esto es algo muy personal y hay que distinguir la elección personal y las legislaciones públicas. Si ese es tu gusto, si esa es tu preferencia, déjalo en el lado de tu preferencia personal. Lo segundo es la diferencia entre la identidad y la elección de un género. Todo ser humano tiene un valor inherente, absoluto e universal, el cual es la imagen de Dios en él. No lo otorga el Estado ni siquiera. Así es tu sexualidad, así que no tienes que pelear para que se te dé un valor que tú ya tienes como ser humano. El ser humano no elige ese valor, aunque sí hay algunas cosas que elige, y es ahí donde radica la diferencia entre la sexualidad y la elección de un género o las atracciones que tú tengas. Eso es un gusto, no puede protegerse al igual que se protege la vida
o al igual que se protege lo que es el valor del hombre o la humanidad, el sexo solo puede tener libertad de ello, es decir, de ejercer. Cuando hablo de libertad no estoy hablando de liberalismo o de liberación, sino que estoy hablando de libertad para ejercerlo, pero no puede haber un derecho para el ejercicio de esa función. Ahora, hay que distinguir también entre la crítica y la discriminación. La discriminación es sobre el ser humano. La crítica es sobre las ideas. Aquí no se está discriminando a un ser humano, se está criticando las ideas, haciendo uso del análisis de esas ideas. Además, otra distinción que tiene que haberse es entre la libertad y la imposición. Todos tienen derecho de expresar sus sentimientos, creencias, pensamientos, gustos, atracciones, pero nadie puede imponérselo a otras personas. La discrepancia, incluso yo no estoy de acuerdo con esa persona, puede darse dentro de los límites del respeto. Nadie, sin embargo, puede imponer ideologías inaceptables, como por ejemplo el pensamiento nazi mencionado hace unos momentos, el comunismo o la ideología de género. No me pueden imponer esa manera de pensar. O sea, yo estoy en un país libre. Además, tengo que distinguir entre la libertad y la enfermedad. La libertad sin ley es opresión y libertinaje. No puede tomar mi libertad alguien, mi libertad de placer, y o su libertad de placer, porque lo tiene, y hacerte víctima de esa libertad de placer que él tiene y ahora querer imponértelo. Entonces es interesante ese concepto. Ahora, esto es la ideología de género, por tanto, la ideología de género es una elección personal y preferencia individual, mas no debería de trasladarse más allá de esos límites. En cuarto lugar, la ideología de género es un adoctrinamiento, y aquí es donde entra en peligro. ¿Es un adoctrinamiento impuesto o es una dictadura? Esta superstición doctrinaria, que así le entiendo, tiene varios neologismos en ese sentido, como el uso de la palabra, por ejemplo, homofóbico, que ellos están poniendo la cuestión de, más adelante voy a hacer un video acerca de esto, pero la cuestión de esta enfermedad que no existe en la psiquiatría. Se te acusa de una enfermedad y se te patoliza, o sea, ya estás enfermo. Al momento de oponerte a esas personas, eres un homofóbico. Es un pensamiento de inclinación en realidad política. Pero si padecemos esa enfermedad, entonces no nos deben de acusar de decir eres homofóbico y atacarte, sino si padeces una enfermedad, lo que tú eres digno es de compasión, que nos den su compasión entonces, y entonces nos digan, pobre, vamos a ver cómo ayudarlos. Pero esa enfermedad no existe. Es un artificio prefabricado para descalificar o intentar descalificar al que se opone a la ideología de género, y es político. La igualdad ya está garantizada en nuestra Constitución. Ahora solo hay que aplicarla. Bajo el paraguas de igualdad, lo que hacen es promover mayor desigualdad y una dictadura, porque viene a imponer, a dictar educación a nuestros hijos y a quitar la libertad de los padres de educar a sus hijos al momento de plasmarlo en un libro. La ideología de género entonces es un adoctrinamiento que enseña que es anacrónica, vieja, antigua, pasada de moda, nuestra educación, que es hasta retrógrada, la educación que como cristianos o una cultura judeo-cristiana se le da y está pasada de moda. Esa es la forma. Entonces están atacando directamente mi forma de educar a mis hijos, y no importa si somos mayoría o somos minoría, sino que nos respalde la Constitución. Y aquí ellos están atacando a mis derechos. La identidad del humano debe ser respetada, y esa identidad es natural, respaldada por la conciencia, pero no creada por la conciencia, en realidad, sino creada por Dios. El tema entonces de género puede ser enseñado como una ideología más, pero no puede ser impuesta en la enseñanza de nuestros hijos. Aquí entra el principio que desde 1957, el principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, ya se pide igualdad para los niños. Ellos ya tienen igualdad, los niños ya tienen igualdad, no se le tiene por qué introducir una ideología de género. Meterle en la idea de los niños y adolescentes esa ideología, yo lo entiendo como una dictadura, un abuso,
un adoctrinamiento dañino para mis hijos. No se debe de respetar la identidad de género para que el Estado eduque, pues el rol formativo es derecho de los padres, no del gobierno. No usar esa ideología para que ahora se forme en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que aquí se está haciendo? Se está haciendo un adoctrinamiento impuesto como una dictadura. Ya al momento de plasmarlo en un libro, entonces está atacando directamente a mi convicción personal y a mi libertad de enseñar y educar a mis hijos. En número 5, la ideología de género es una construcción de carácter social, no legal. Esto es importante que sepamos. El género es de construcción social, no legal. O sea, no debe usar el término género, un término social, para reemplazar al ser humano. Porque para las preferencias, creencias, atracciones, no puede haber protección legal, sino solo libertad. Y ya la tienen. O sea, por eso esta ley lo que dice que intenta ampliar libertades, en realidad la ley enjuicia el acto, no las especificaciones de preferencia. Por ejemplo, cuando se dice golpearon a un evangélico, no es delito porque golpearon a un evangélico por su fe evangélica, sino porque es delito porque atropellaron un derecho humano. Y en ese sentido, personas quienes ahora quieren hacer cambios en la Constitución están usando ese concepto de que ahora hay violencia de género. Pero eso no existe, lo que hay es violencia en contra del humano, en general, no porque tenga un género. Se tiene que usar los términos que están en la Constitución para hacer valer los derechos. Y por eso hay que tener cuidado de que términos se van a poner dentro de nuestra Constitución. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer acto de presencia. La ideología de género es un término sociológico, no legal, ni médico. Es como el término que dijimos anteriormente, el término pecado. Es un término religioso. No puede estar en la Constitución. Eso va a atropellar la libertad de creencias de otras personas. O como el caso de esta ideología. De preferencias o de libertades o de atracciones, no se puede hacer legislación, señores. Si se incluye derechos de preferencias o creencias, hay que incluir en la Constitución que no se puede adentrar en ella en que de alguna manera se hagan amplitud a tal manera que ahora en la Constitución hay que pelear para que aparezca el derecho a comer pescado. El derecho, mi derecho, no es que tienes las libertades, no necesitan especificar, es más, en la Constitución no tenemos por qué que aparezca que se respete a los evangélicos y que nadie los critique públicamente, porque eso sería un atropello a la libre expresión. Lo mismo sucede, no queremos que aparezca porque es un atropello en contra de los derechos de la libertad. Ahora, número 6, ¿qué es la ideología de género? Es un atentado contra la libertad de expresión y democracia. Y en ese sentido nosotros vamos a ser claros. La propuesta ideológica es totalitaria, arbitraria y pretende gobernar las conciencias de las personas. Todo gobierno que impone esta manera de pensar está atentando en contra de la libertad de su propio pueblo. Y la libertad es uno de los principios más importantes del ser humano. Las ideas deben difundirse y ser analizadas y aún contrarrestadas. Hay que luchar en contra todo tipo de discriminación, pero no puede dejarse que se nos imponga en la educación de nuestros hijos en una visión ideológica y hasta religiosa que no comparto. Y en esa materia, esa es uno de mis derechos, de mis libertades. No es discriminación, es pedir que se me respete mi libertad. Así se hace con cualquier tipo de ideología, como el marxismo, como el capitalismo, no se pueden imponer porque es antidemocrático, porque no puedes opinar entonces, y ahora viene a ser un crimen democrático. Lo que se está transmitiendo es que su forma de educar que proponen es mejor que la nuestra, pues que entren en debate para ver sus ideas, si son realmente fundamentadas o no. Si dicen que es un crimen y un discurso de odio, que además algunos quieren introducir la ley del discurso de odio para castigar a quienes ridiculizan
ellos por su atracción o por atracciones de pensamientos o atracciones de creencias. Eso es libre expresión, señores. Esa es una expresión individual, no puede ser un derecho colectivo. Si es así, alguien solo por leer un día la palabra de Dios, en donde aparezcan frases que atacan abiertamente sus formas, su modo de vida, ya va a ser prohibido y se va a aplicar a todos la ley Mordaza. Entonces aquí es donde me hace ruido. La discriminación entonces no es un derecho, pero cada uno puede expresarse, tiene derecho hasta de burla y eso no es discriminación, es parte de la libertad de expresión que incluye la burla, el debate y mi opinión, sin incitación a la violencia, desde luego, que es la agresión. Entonces es interesante que aquí es donde nosotros debemos de apelar al derecho que es la libertad de expresión. En séptimo lugar y último, la ideología de género es un desmoronamiento de la moral en efecto cadena. Y esto es muy, pero muy importante. Es un desmoronamiento moral en efecto cadena. Por ejemplo, en los Estados Unidos, todo es conocido por todos, ¿verdad? El caso de estos en que se dio en Colorado, de una pastelería que se negó por su derecho, porque tiene sus reglas internas, ¿verdad? Se negó a confeccionar un pastel para homosexuales y por su fe o por cuestión moral rechazaron ese trabajo, pero estos sujetos los demandaron y el Estado obligó a hacerlo. Y en otro, en Oregón, todavía pagó una multa quien se negó a hacerlo. O sea, vean el efecto, cómo esto trae efectos. En Argentina, en Buenos Aires, dos lesbianas que se besaban públicamente, ahora vinieron a causar, porque los dueños del bar se lo prohibieron, y vinieron a ser atacados como homofóbicos ya. En el País Vasco, España se está territoriando ya el espacio deportivo porque está sucediendo lo que mencionábamos que pasó en Argentina, ¿verdad? Que ya los hombres que se sienten mujeres compiten en el ramo de las mujeres y entonces desde lo que por la fuerza física de lo que es la masculinidad les ganan, entonces es algo injusto. O el caso de Australia, que la actual campeona de levantamiento de peso es un hombre que se cree mujer y que se disfraza de mujer. O cómo entonces clasificar el asesinato de una mujer por un hombre que se cree mujer. O cuando un niño se extravía, ¿cómo se pone el anuncio? ¿Se extravió una niña o un niño que se siente niña? ¿Cómo? Es confuso. En el caso, bueno, esos son los menos, pero en el caso de España también se le llamaron un crimen de odio a un autobús que tenía escrito esta frase: los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Vean cómo se le acusó de crimen de odio. Y se les puso la justicia en su contra. Vean cómo va el efecto cadena, que cada día la injusticia, el desmoronamiento social se va notando ahí. Mismo en España, los profesores que no se ajustan a la ideología de género pueden tener penas de prisión. Además, el Estado financia incluso ya el cambio de sexo. Es decir, en lugar de ayudar a los niños a ubicarlos, porque es un trabajo grande, prefieren financiarlos para cambiar su sexo con recursos de los mismos ciudadanos. Ahora, vean cómo va el efecto cadena. En Suecia se está pidiendo ya la legalización de la pedofilia y de la necrofilia. En Canadá mismo se legalizó la zoofilia, pero como ellos son ecologistas, ellos dicen la penetración solo debe ser de la bestia al hombre, no viceversa. En Canadá está el caso de todos conocido de Anita Sarkeesian, que condenó el Nintendo como a un juguete patriarcal, atacando ella, entre comillas, al falocéntrico Mario Bros. Y una persona que ella dice que debe de salir del mercado porque es un producto machista. Y Alan Elliot fue encarcelado 6 meses por contradecirla. Fíjense hasta dónde llegó esta injusticia. Es un efecto cadena. En Gran Bretaña, una mujer que fantaseaba ser hombre, embarazada, llegó a consultar. Los médicos le dijeron que va a ser madre y ella se quejó al Estado porque se le violentó su identidad de género, y esos médicos recibieron una lista de palabras
que ellos como médicos ya no deben de usar. Vean una deconstrucción del lenguaje. Ahora, si la sexualidad es solo cultura, se pierde todo límite. Y por ejemplo, la pedofilia ahora va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque ya no va a ser ningún atentado en contra de la dignidad del ser humano. Porque encontramos ya personas que abiertamente, que pertenecen a esa ideología, lo están defendiendo. Por ejemplo, incluso el mismo APA en su manual del diagnóstico del 2013 había clasificado la pedofilia en los trastornos mentales, pero ahora se quitó. Y la Corte de Italia, por ejemplo, liberó a un hombre de toda culpa de tener relación sexual con una niña porque ella lo permitió. Fíjese, ahora basado en qué, en dos cosas, basado en el tamaño de sus órganos sexuales del niño y por su consentimiento. En Holanda se acaba de hacer un partido político con el fin de legalizar la pedofilia y sexólogos incluso arguyen que el Estado debe ser el oficial para promover la pornografía infantil. Si lleva el sello del Estado ya no se convierte en un delito. O sea, entonces interesante que ahora la ideología de género está cambiando todo el sentido de la moral y hacia dónde vamos a ir. Eso es cuestión de tiempo. Son pasos sucesivos y hacia dónde vamos a desembocar. El pasaje que leímos de Génesis, cuando habla de la creación del hombre en su sentido genérico como humano, es de alguna manera ofrecido este documento legal. Si acaso es el documento más antiguo de la historia, unos 3.500 años estamos hablando posiblemente del escrito de Moisés, en el cual se señala la importancia de la vida humana y también la preservación de la familia como portadores de la imagen de Dios. El desviarse de este objetivo comunitario trae como consecuencias fatales resultados. De aquí la necesidad de cada ser humano, con un sentido de responsabilidad ética, política, moral y de valores familiares, de preservar el núcleo social, la dignidad humana, porque la vida, señores, la vida humana es sagrada.